Este tema se ha debatido mucho durante los últimos 20 o 30 años y ahora que hemos podido determinar la primera versión del genoma del neandertal, hemos podido abordar la pregunta directamente analizando a las personas de hoy en día y preguntándonos si tenían pedacitos de sus cromosomas, de su ADN, procedentes de los neandertales. Y la respuesta es que sí. Recuerdo perfectamente haciendo un documental que, repito siempre, para mí es lo mejor que yo he hecho como profesional, se llamaba El Salto Infinito, igual estaba un poco hecho a destiempo, aunque tampoco es malo eso. Entrevistábamos a personas que creían que nosotros mismos nos hibridamos con los neandertales. Es decir, que ese pasado de viñetas tan separadas en el tiempo, de especies tan diferentes, de humanidades que evolucionan, resulta que habían tenido conjunciones y por lo tanto hijos, y esos hijos tuvieron hijos que han llegado hasta hoy. Que nosotros, que siempre nos peleamos por banderas, por razas, resulta que tenemos en lo más profundo de cada una de nuestras células el germen de aquellos individuos. A veces pensar en esto, por ejemplo en Navidad, yo creo que no es malo, para que sepamos que en el fondo todos venimos de la misma semilla, semilla de la vida, semilla divina, dicen algunos, o semilla, quién sabe si del cosmos. Vamos a intentar ampliar el abanico del misterio, porque lo tiene, y yo no quiero cansaros con datos en este primer fragmento del programa, ni con detalles especialmente farragosos. Imaginaos, resulta que en nuestro genoma aparecen esos códigos de los antiguos neandertales. Por tanto, nos juntamos con ellos. Tuvimos descendencia. ¿Qué propiedades nos pasaron? ¿Por qué ellos desaparecieron? Sigue siendo una incógnita, pero es que hay mucho más. Resulta que anteayer mismo las páginas científicas de las principales revistas del mundo hablaban de otro hallazgo sorprendente, increíble. Resulta que nosotros mismos, los seres humanos, sobre todo los europeos, procedemos de esa mezcla entre Homo sapiens, lo que somos, neandertales, esa especie de primo extraño, lo digo entre comillas, por supuesto, y con voz popular, algo más tosco, lo imaginamos, que no sabemos si hacía arte, pero sí sabíamos que, por ejemplo, enterraba a sus muertos. Y algunos dicen que incluso dejaba flores, como si las flores fueran la antesala o el buen augurio para el más allá. Es decir, una especie que no era de nuestro género, pero que tenía unas creencias quizás sagradas. Con esto se ha trabajado mucho en Atapuerca, evidentemente. Pero es que además están entonces los denisovianos, Denisova, la cueva del dedo de aquella niña. Ellos eran distintos, pero resulta que nuestros genes también están. Y esto ha sido otro pelotazo del que no se habla mucho. En la sopa primigenia de lo que somos, resulta que ya no estamos solo nosotros. Están los neandertales y están los denisovianos, de los cuales no se ha recuperado apenas nada. Y lo que se ha recuperado se ha destruido para obtener ese código genético. Más sorpresas. Anteayer, el gran trabajo en la revista científica principal del mundo. Resulta que las nuevas comparaciones dicen que hay una cuarta especie. Pero una cuarta especie de la que no sabemos nada. Una cuarta especie, y esto es lo intrigante, que nos completa como personas, que late en todos vosotros, no lo olvidéis, que forman parte de vuestras células, de lo más sagrado íntimo de cada uno de nosotros, y que nunca se ha encontrado un solo resto. ¿Dónde está? ¿Quiénes fueron nuestros ancestros, los de la cuarta especie? ¿Se fueron? ¿Por qué no están? ¿Por qué no se ha encontrado un solo resto? Ahora los científicos quieren descubrir quiénes son esos otros. ¿Os imagináis? 4 humanidades por lo menos conviviendo. Aquí la fantasía se desata y nosotros lo vamos a hacer sin ningún tapujo. Vamos a contar lo que nos sugiere todo esto. Pero antes escuchemos a un científico, a un premio Príncipe de Asturias de la Ciencia, uno de los amigos del programa que nos enorgullece con su presencia y con su ayuda. Es José María Bermúdez de Castro, director del proyecto Atapuerca, y que fue uno de los primeros, no ahora, sino hace mucho tiempo, que empezó a hablar de algo que parecía fantasía, que en el pasado estas hibridaciones, quién sabe si con más especies, tuvieron lugar. Esto implica reescribir la historia que nos habían contado. Le escuchamos. En primer lugar, en los años 80 hubo un debate muy interesante sobre el origen de nuestra especie, en el que algunos investigadores defendían que todos los humanos en África y en Eurasia pues se podían cruzar pues con gran facilidad y además pues muy a menudo, ¿no? Y en cambio pues otros investigadores defendieron que no era así, que las especies estaban bien diferenciadas, bien delimitadas, las poblaciones, no había cruzamientos
Y bueno, pues nosotros pues a principios de este siglo pues empezamos en base a una serie de datos que estábamos viendo en el registro fósil de los yacimientos de Atapuerca, empezamos a decir que bueno, que había quizá que pensar en algo intermedio, ¿no? En no ser tan drástico, tan fundamentalista con una o con otra de las dos hipótesis, y empezamos a hablar de hibridación. ¿Quiénes somos? Hibridación. ¿Quiénes son nuestros verdaderos padres? ¿Quién ha aportado en el nacimiento de esta especie que hoy piensa, sueña, crea arte, tiene un sentido, vamos a decirlo, religioso o trascendente de la vida, que tiene conciencia y consciencia? Hay una gran diferencia con lo que venía antes. Hay un salto prodigioso. Las noticias indican, y esto es muy sorprendente, que tan solo hace 50.000 años, o sea, anteayer en la historia, hace 50.000 años, en nuestra tierra, por ejemplo, en España, en Europa, en las montañas europeas, esas 4 humanidades diferentes convivieron. La pregunta es, casi de novela, ¿por qué no se ha encontrado a esa cuarta pata, a ese cuarto as debajo de la manga de la genética? ¿Quiénes eran? José Manuel Nieves lo explica bastante bien. Es un auténtico bombazo. Es más, algunos especialistas han dicho que solo la evidencia de vida extraterrestre llegaría a este nivel. Y nosotros comprendemos que sin saber de genética es difícil entrar en esa entraña, nunca mejor dicho, del mundo de las células y los genes. Pero parece que algo muy importante está a punto de descubrirse. Por lo menos se está viendo que nada es como nos habían contado. Que cuando la luz de la ciencia genética entra, resulta que somos hijos de un auténtico misterio, o de varios misterios que se entrecruzan. Y yo me pregunto, lanzando esta cuestión a la noche, ¿y si esa cuarta especie, que yo no lo sé, desde luego, es pura fantasía, lo que digo ahora, alejada de cualquier tipo de ciencia, pero si aquellos fueron los que nos dieron precisamente esa chispa, esa luz, esa sensación de ser otra cosa, ese cerebro y esa conciencia que era un 600 y se convirtió en un Ferrari en apenas nada? ¿Que somos hijos de esa conjunción? ¿Y quién nos aportó eso que no tenían los otros? ¿Por qué lo tenían ellos? ¿Nos lo legaron? Suena fantástico, ¿verdad? A ver qué nos cuenta Nieves. Esa sorpresa mayúscula ahora ha sido subrayada por otro estudio en el que han secuenciado el genoma de un neandertal. Y de lo que se han dado cuenta es que el origen del hombre moderno, de nosotros, es bastante más complicado de lo que pensábamos, porque en realidad hubo 4 especies humanas, 4 especies de homínidos que en algún momento compartieron territorio y probablemente también se entrecruzaron entre ellas. Esas 4 especies diferentes son los sapiens, que somos nosotros, los neandertales, los propios denisovanos y una cuarta especie que todavía no se ha determinado exactamente cuál es. Se ha excavado en todo el mundo, se han buscado pruebas y sin embargo queda ese misterio auténtico que yo creo que merece mucho más la pena que para vagar solo en tratados científicos. Merece la pena que el público esta noche, por lo menos con este altavoz que somos, que sabemos a dónde llegamos, sepa, sea consciente de que su propio linaje es un misterio. Suena ridículo, ¿no?, hablar de familias, de razas, de etnias, de procedencias, de colores, cuando el misterio auténtico de la vida humana está compuesto de un sinfín de enigmas que nadie sabe resolver. Somos hijos de estos seres. Y cuando pensamos, cuando soñamos, cuando miramos, cuando imaginamos, cuando queremos, seguramente estamos reproduciendo algo que ellos nos legaron. ¿Nos lo legaron con conciencia exacta de lo que hacían? ¿Hay casi un toque mágico en todo esto? ¿Qué sabemos exactamente, José Manuel, se lo preguntábamos, de esta cuarta especie, que es el gran misterio que surge a partir de antes de ayer? Lo que sí podemos saber de ella es que es una especie arcaica, muy antigua, porque la carga genética que transmite, que ha transmitido tanto a los neandertales como a los denisovanos, es muy arcaica. Hay muchos investigadores que piensan que en realidad no se trata de una especie desconocida, sino que es lo que nosotros hemos llamado hasta ahora Homo erectus, que es uno de los homínidos que hace 1.800.000 años salió de África y empezó a poblar el mundo. En esa migración larguísima de cientos de miles de años, pues estos homínidos se fueron encontrando con otros grupos de homínidos que estaban en otros lugares y se fueron cruzando con ellos. ¿Durante cuánto tiempo se produjo esta hibridación? No se sabe. Hubo 4 especies de homínidos
intercambiando genes entre sí. El resultado de eso, pues somos nosotros. Evidentemente hacen falta muchas más investigaciones, hace falta intentar secuenciar algún fragmento genético de un Homo erectus para saber si efectivamente es esa especie misteriosa a la que nos estamos refiriendo, o si por el contrario hay que seguir buscándola en otra parte. La especie misteriosa, porque es verdad que todo lo que sabemos de los neandertales o de esas otras especies más remotas no tiene nada que ver con nosotros. La gran pregunta que se hacen muchas personas a todos los niveles, científico, religioso, misterioso, es ¿por qué somos tan diferentes? Es que no hay excusa alguna. ¿Por qué somos tan distintos? ¿Por qué tenemos esta capacidad prodigiosa para ser conscientes, este trabajo mental, y los demás parece que no la tenían? Es como comparar a un hombre casi del futuro con alguien precisamente de la edad de piedra. ¿Es todo una cuestión evolutiva o resulta que hay una serie de mezclas que nadie comprende muy bien? Bueno, pues yo quiero ser valiente esta noche. No quiere decir que sea una opinión personal, pero vamos a abrir la posibilidad de la imaginación. Porque estos temas suelen encajar con el gusto popular, nos gustan, porque hay grandes lagunas en torno a nuestro origen. Nos gustan los mitos de extraterrestres que vienen de fuera o de dioses que nos crearon a su imagen y semejanza, porque realmente no sabemos quiénes somos ni dónde venimos. Mañana en Cuarto Milenio tenemos un debate que puede ser realmente explosivo y es curioso que coincida los Anunnaki como debate. La sensación de que hubo unos seres extraterrestres para algunos, yo no lo sé, que llegaron y nos dieron ese equipaje, ese chip que nos diferencia en apenas un fragmento pequeñísimo del tiempo de lo que había antes. Esas capacidades asombrosas nos las dieron alguien que estuvo, lo hizo por algo y se marchó. O se quedó, nadie lo sabe. Así que como tenemos ese debate, sería bueno ampliar la perspectiva. ¿Cómo ven, no los científicos, como habéis escuchado, a Svante Pavo, a Bermudo de Castro o a José Manuel Nieves? ¿Cómo lo ven los que siguen los temas convencidos de que la hibridación sí ocurrió, pero no ocurrió solo entre razas humanas, sino que en ese cóctel del que somos hijos, y que ahora uno es consciente de ello, de ese proceso no tan recto, sino absolutamente caótico y extraño, alguien puso su varita mágica, alguien puso su condimento, alguien nos creó. Bien, ¿cómo lo verán ellos? Hemos preguntado a Enrique de Vicente, que durante mucho tiempo ha investigado por qué en todas las culturas madre de la Tierra existe esa historia de que llegan unos seres diferentes, plonk, y nos meten en una especie de pendrive, y somos lo que somos. Pero lo que esto nos indica una vez más es que no sabemos casi nada sobre nuestro pasado y sobre nuestro origen. Todo lo que podemos hacer con lo poco que tenemos es dar palos de ciego, es imaginar cómo podría ser un rompecabezas de 1000 piezas del que solo hemos encontrado 30 piececitas correspondientes a una de las esquinas y 5 más del resto. Curiosamente, muchas historias hablan de un descenso primigenio muchísimo antes de que hubiese atisbos humanos de seres venidos del cosmos en lo que llamaban la isla blanca del mar del Gobi, que está situada al este de Denisova, del lugar donde se han hallado estos primeros restos. Dando palos de ciego intentamos componer el puzzle. Esta especie asombrosa y prodigiosa, la especie que manejaba piedras, que pintaba las cuevas de una forma prodigiosa, esta misma especie ha acabado construyendo instrumentos para leer su propio código más interno, para leer su mensaje más profundo, el mensaje que quizá alguien nos dejó. Bien, yendo todavía un poco más allá, hay quien ve en ese salto prodigioso que se produce, ojo, en Europa. No se produce en África, se produce en Europa cuando un grupo de estas personas, quizá hace 50.000, 40.000 años, empieza a decorar las cavernas mostrando unas capacidades mentales artísticas fuera de toda duda. Ha nacido un hombre nuevo. ¿Por qué? Hay muchos seguidores de los Anunnaki, es curioso, y no es cuestión de mezclar temas, simplemente cómo interpretan ellos esta noticia. David Parcerisa, que mañana estrena ese debate de Anunnaki como absoluto y ferviente seguidor en España, representando a muchos que creen que fuimos visitados por dioses cósmicos, por seres distintos que nos crearon. ¿Él cómo lee esto? Esto entre líneas, esta gran movida, entre comillas, que sale a la luz de la genética. Pues lo ve así. De alguna forma, esta noticia que se está diciendo de que hay una tercera y una cuarta especie implicada en este hibridaje del ser humano,
pues la verdad es un dato bastante interesante, da que pensar, pero yo siempre apunto a que hay que también estar muy alerta de los intereses que pueda haber detrás de la propagación de esta noticia. Cuando se da una noticia de esta índole, que debería de ser como para conmocionar a la opinión pública, a veces uno puede pensar que quizás están preparándonos para algo, para algún evento que pueda producirse a escala global. Yo no sé hasta qué punto, pero veo un interés. Ahora, el tema es que hace ya muchísimo tiempo que ya se sabe todo esto, que se ha conseguido realmente determinar que tenemos el germen de la conciencia humana no puede haber sido fruto de una evolución tan súbita, y creo que la prueba más evidente es de qué manera emerge la cultura sumeria, de una forma como si hubiese caído ese conocimiento del cielo, y de golpe y porrazo aparece una civilización de las más interesantes, más ricas en el mundo, en el sentido de que de repente desarrollan un sistema sexagesimal, matemática, agricultura, ingeniería. Según la arqueología oficial es la primera gran civilización, pero yo creo que probablemente estas entidades, estos seres, estos visitantes estuvieron también en muchísimas otras regiones del mundo, civilizando otras posibles culturas anteriores. Dos formas de ver esta misma historia. La puramente científica, asombrosa también, consternada por lo que se está descubriendo, y la más para algunos fantasiosa, bueno, no lo sé, quizá la fantasía tenga la verdad. Los que creen que la hibridación ocurrió, pero no precisamente con otros seres humanos, sino con seres instructores que vinieron de fuera. ¿Y qué pensáis vosotros? Esa es la gran cuestión, la más importante. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Porque explicar esto no era sencillo, ¿eh? Y hemos visto cómo en los medios es normal, es que hay tantos conceptos, ADN, genética, especies diferentes, pero lo que creo, y ojalá lo hayamos conseguido, que se puede llevar nuestro público, nuestros espectadores, oyentes esta noche, es que se está cayendo como un castillo de naipes todo aquello que era ultra evidencia, y que nuestro pasado, sea cual sea el resultado, es un enorme misterio. Pasaron cosas durante cientos de miles de años que nunca vamos quizás a ver. Pues sí, escuchábamos varias teorías y justo los mensajes ya nos hablaban de seres extraterrestres, de Anunnakis, también salía esa palabra, del eslabón perdido. Hay un verdadero interés por saber en realidad quiénes somos. Si todo esto es tan sencillo como nos lo han contado, esa evolución que ahora parece que se va al traste con los nuevos descubrimientos, o hay otra cosa que no conocemos y que pues ahora se puede empezar a ver que no todo estaba tan explicado como creíamos. Vamos a dar, Iker, como siempre hacemos, las vías de contacto, las abrimos desde ya para que la gente opine, para que nos envíen sus preguntas. En las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus, nos tienen que buscar en Nave del Misterio, y nuestro correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com. Con Jeremy Martínez, con estas músicas tremendas del Sexto Día de fondo, que en el fondo es genética también. Genética, qué gran misterio. Hemos construido herramientas para leernos a nosotros mismos y estamos buscando, es una búsqueda solitaria, quiénes somos, a nivel celular. Con Fermín Agustín, por supuesto, todo el equipo ya dispuesto, y Santiago Camacho a mi lado, estoy seguro que tomando sus propias notas mentales, porque este tema, yo quiero decirlo, da para abrir la fantasía, considerándolo fantasía, porque para los científicos esto tampoco invalida la evolución, me imagino, simplemente indica que hay muchas cosas que no conocíamos, pero la corriente de la evolución, imagino que es la mayoritaria. Para los que estamos ya locos de atar y no nos importa abandonarnos en brazos de la fantasía como otra perspectiva del conocimiento, esto puede arrojar otras cuestiones. No sé si para Santi también. Pues ante todo, pues estoy emocionado probablemente porque estamos ante una de las semanas más apasionantes en la historia de la ciencia que se ha vivido en los últimos tiempos. No solo por esto, ha habido varias otras noticias que curiosamente también todas ellas han tenido muy pequeño eco en los medios de comunicación y que, pues bueno, estaban más ocupados en nuestras pequeñas cosas, nuestros pequeños conflictos, nuestras pequeñas miserias.
pero que demuestre, como siempre, la grandeza de la ciencia. La grandeza de la ciencia que nos hace avanzar un pasito en el conocimiento, y en ese paso nos hace darnos cuenta de cuantísimo más ignoramos, que ignoramos muchísimo más de lo que creíamos antes. Y desde luego esta primera noticia es impresionante. Desde luego es una auténtica historia de detectives de la antigüedad, de detectives de la antropología, averiguar quién era ese cuarto desconocido. Un cuarto desconocido que probablemente tenía que, si estuvo hibridándose con las otras 3 especies, tenía que ser una especie muy extendida. ¿Por qué de todas las demás hay rastros, aunque sean mínimos, aunque sea un dedo, aunque sea una falange, aunque sea un fragmento de hueso, y de esta cuarta no? Como decías antes, ¿qué pasó con ellos? ¿Se fueron a algún sitio? ¿Se los llevaron? Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Lo que decimos, aquí podemos darnos ese lujo, contar con premios Príncipe de Asturias o con vanguardia pura de la ciencia, que nos cuenten su perspectiva. Gente como Bermúdez de Castro, que es que además está emocionado porque dentro de su ámbito, y por supuesto con la ciencia, y sin ir nunca al ámbito de la fantasía, pues hombre, es un reto, ¿no? Resulta que ellos ya hablaban hace muchos años de esa hibridación, y eso causaba risa en no pocos otros científicos, ¿no?, en su tiempo. Y ahora llega este cóctel asombroso. Pero nosotros, como digo, podemos ir hasta más allá. Y nos suena esta historia. Nos suena a una historia que se viene contando en diferentes civilizaciones, mundos. Algo falta para explicar por qué somos como somos, y muchos quieren ver ese algo en una intervención exógena, de fuera. Y esta es la prueba, Iker, definitiva, yo creo, y ojalá sea así, de que tenemos que desligarnos de todos los prejuicios que llevamos con nosotros, que tenemos que empezar a aceptar que hay cosas que desconocemos por completo, y este es el ejemplo más claro, ¿no? De repente, la posibilidad de una cuarta especie que hace unos años era cosa de risa, era cosa absolutamente rechazada por la ciencia, y de repente tienen que reconocer que desconocíamos esto y tienen que hacer hueco a esta posibilidad, ¿no? Pues ojalá podamos saber más y que los científicos investiguen, pues abriendo la puerta a todas las posibilidades que existen. Es curioso porque ha coincidido con el tema de los Anunnaki que planteamos mañana y que para muchos también era, y me incluyo, me parecen en algunos aspectos cosas exageradas, pero luego uno ve algunos elementos y en el fondo hay una necesidad del ser humano, con mayor o menor imaginación, de rellenar unos huecos, unos importantísimos huecos. Si uno, como es mi caso, es un apasionado total del arte rupestre, lo es porque en él descubre esta incógnita. No solo por una cuestión artística, una cuestión estética, sino porque simplemente al sentir todo eso se da cuenta de que el hombre que en nuestra tierra, la tierra cántabra, por ejemplo, pintó de esa forma, y era un hombre distinto. ¿Por qué ese salto? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Por qué los otros no hacían eso ni nunca lo hicieron? Y además las cronologías de las pinturas cada vez van más atrás, llegando a este momento clave en el cual estas diferentes especies, una de las cuales no ha aparecido, estaban ahí. Uno, imaginando, dice, bueno, allí estaban los que dieron los conocimientos, ¿o qué ocurre? Sería muy interesante observar también, simplemente como ristras de opinión, lo que dicen nuestros oyentes, porque, aunque ya casi espectadores también, porque es un programa virtual totalmente ya con las redes, pero como siempre es ese primer contacto, ¿no? Esa primera sensación. Algunos verán un tema de pura ciencia y otros verán, caramba, que ahí está el chip prodigioso, que ahí está la pieza que falta, que ahí está lo que no tenían los de antes y tenemos nosotros desde cierto momento en la historia. Y por eso, como parece casi ciencia infusa, muchos dicen, parece que fue un regalo que alguien nos trajo. Pues mira, Alejandro Carmona nos decía, la cuarta especie puede que venga de muy lejos, de las alturas. Dark Matery, yo no creo en la evolución, sino pienso que había muchas especies de humanos en la Tierra y que sobrevivió la más adaptable. Miguel López, este tema es increíble y más increíble aún que no lo traten en los medios generalistas. 4 prehumanidades y un solo resultado. Sandboy Paranormal dice, somos entonces, como afirman los teóricos de los alienígenas ancestrales, una creación de seres extraterrestres. Álvaro Martín, ¿y si somos producto de ingeniería genética de seres más avanzados pertenecientes a otros mundos? Paramos un momento aquí nada más, pero simplemente por lanzar la cuestión. Hay muchos programas, muchos documentales, lo hablábamos hoy precisamente en la redacción. Ya cualquier persona, como es normal y es libre y nos parece fantástico, se documenta de un sinfín de cosas, de materiales que hay por la red. Hay muchos programas de grandes cadenas que están utilizando el tema de alienígenas ancestrales como banderín de enganche. Yo personalmente, observándolo, contando muchas barbaridades también. Tiene un impacto, pero muchas barbaridades. Y existe ese interés, Santiago, Javi, Carmen,
Y esa pasión por el tema es como un revolver las cuestiones de Däniken a su manera en el siglo XXI, con la diferencia de que va la genética y te demuestra que hay cosas, porque, ojo, esta misma semana, lo decía Santi, y vamos a ver si en breve se puede explicar, que es complicado, pero yo creo que es nuestro esfuerzo. Hay otra noticia que tampoco da casi nadie, o no se da, no ha aparecido en ningún periódico español así con grandes datos, y resulta que después de 58 años de que se descubra ni más ni menos que la estructura del ADN, ahí es nada, o sea, nuestro ladillo más básico, hay otro hallazgo, un segundo código. Un segundo código sorprendente. Fíjate, la primera noticia, la de estas 4 especies, venía de la gran revista Nature, pues la otra gran revista científica, Science, daba otro aldabonazo histórico a la ciencia. Debajo de nuestro código genético hay otro código del cual no se sabía absolutamente nada. Y esto ya está contrastado por un equipo de científicos de la Universidad de Washington que han publicado este trabajo en esta revista Science y que, para explicarlo de una manera muy sencilla... Por cierto, Santi, las 2 principales revistas de ciencia, las que, bueno, marcan la pauta y que han sido criticadas por el Premio Nobel de Medicina, por cierto, diciendo que nunca más va a escribir en ellas porque también son inquisitoriales de alguna forma en sus palabras. Las 2, una lanza esta cuestión tremenda y otra lanza lo que vas a contar ahora. Y otra lanza otra cuestión igualmente tremenda, que es una noticia muy buena y no tan buena vista de otro punto de vista. Claro, los científicos de la Universidad de Washington nos lo explicaban así, que es muy fácil de entender. Imaginemos que nuestro código de ADN es una novela. Es una novela que ya hemos aprendido a leer, que nos la sabemos de memoria, conocemos cada uno de sus párrafos, los personajes, la trama. Y entonces la tenemos ahí guardada, trabajamos con ella y de repente llega un señor y nos dice: pues verás, te voy a contar una cosa súper curiosa. Coges la primera palabra de la novela y a partir de ahí, una de cada 4. Pues resulta que dentro de esa novela hay otra novela que te cuenta otra historia completamente diferente. Pues básicamente es eso. Un segundo sistema operativo que combina el primero visible que estábamos contemplando. Claro, el primero era tan visible y tan evidente que hasta ahora los científicos creían que era el único, que el ADN servía única y exclusivamente para una cosa, que era para expresar proteínas. Es decir, que la materia que forma nuestro organismo pues sea o la queratina de las uñas o las células de la piel o las células óseas, y que eso va dando forma. Pero debajo hay, utilizando curiosamente esos mismos ladrillitos pero de otra forma, hay otro código que han descrito los científicos que convierte al ADN en un prodigioso, absolutamente inimitable sistema de almacenamiento de información que todavía no saben cuál es. Saben que eso es lo que hace que esas proteínas que expresa el ADN se comporten en determinados momentos de tal o cual forma. La computadora interna, me estás hablando de eso. Digámoslo así, que el ADN que conocíamos era el que nos fabricaba. Debajo está el sistema operativo. 58 años después de que Francis Crick, por ejemplo, uno de los autores de ese trabajo, descubriese la doble hélice. Y él mantuvo durante mucho tiempo que podía haber una intervención exógena. Es curioso, esta misma semana ha coincidido ese mapa genético minúsculo que tenemos dentro. Para muchos es la propia gran incógnita. No es una interrogación, un signo, es una doble hélice. ¿Cómo eso tan complejo está en nuestra vida, en nuestro organismo? ¿En qué momento empezó la vida y con esa complejidad? Nosotros compartimos gran parte de nuestro código con otras especies, pero encima en nuestra propia evolución hay un momento en que damos un salto que se puede explicar solo por el tiempo, por la habilidad. Si comparamos las especies antecesoras y comparamos, por ejemplo, y tenemos un poco de conciencia, lo que son las pinturas de Altamira, Chauvet, y lo que significa poder representar, pintar, creer, es tal cantidad de elementos nuevos en un cerebro nuevo que uno se pregunta, bueno, ¿y dónde ha estado la mutación? Y eso es lo que muchos, con cierta fantasía o no, en el gran agujero negro que existe, lanzan. Tal pack de posibilidades en un cortísimo espacio de tiempo. Lo que había unos milenios antes no se parece en nada
a lo que hay después. Y eso uno lo siente cuando va a las grandes cavernas rupestres, porque son lo que nos ha quedado como manifestación de aquel hombre. No tenemos otra. Tenemos algunas esculturas que no llegan tampoco a ese nivel. Es como si hubiera unos maestros prodigiosos, unos maestros con una sensibilidad increíble, que no tenían nada que ver con lo que vino antes. Unos maestros que seguramente, contemplando sus obras, creían en cosas, porque esas pinturas son un mapa de creencias. Y luego otra cosa que poca gente sabe, lo comentábamos con Santi. Los artistas, lo he comentado en muchas ocasiones, cuando Picasso se pone debajo de alguna de estas figuras en Altamira, dice, después de esto todo decadencia. Y lo decía Picasso, él recupera esa esencia 25.000, 30.000, 40.000 años después. Porque él veía formas y soluciones solo al alcance de unas mentes prodigiosas. Nos han enseñado tan mal la historia que nos creemos que el prehistórico era medio bobo y que pintaba como los niños. Claro, por eso lo hemos contado también muchas veces, ¿no? Por eso Picasso decía que para pintar como un niño había que aprender toda la vida. No, son maestros inimitables. Bueno, ¿y de dónde? ¿De hacer dos piedras pegándose? ¿De construir unas cañas y una especie de símil de cerbatana se llega a eso? Bueno, o era otra humanidad, o se vio dada por algo, o eran un cúmulo de maestros inconcebibles. Vamos con más mensajes. Adrián nos decía, si alguien de fuera vino a enseñarnos, todas las civilizaciones antiguas tendrían la misma cultura e idioma, ¿no? Es muy interesante, porque lo cierto y verdad es que, Santi, todas las culturas importantes del mundo tienen la misma historia. ¿Qué es el libro de Enoc y la llegada de esos seres que se hibridan con la especie humana? ¿Qué son los dioses del cielo, del altiplano americano, que llegan con cascos resplandecientes sobre carros de fuego y dan las instrucciones de cómo ser cultura, urbanizarnos y generar un futuro? ¿Quiénes son los seres de la Mesopotamia envueltos en llamas, que de la noche a la mañana nos enseñan que ya no hay que cazar, sino que se puede sembrar, que se puede guardar, que se pueden apiñar las chozas, que ya no hay cavernas y no hay ciudades? Todos los grandes saltos se producen al mismo tiempo que llega una leyenda de otros. Yo no digo que sea verdad o no, digo que ocurre a nivel sociológico esto. Y sucede a nivel mundial. Has citado esos ejemplos, pero es que prácticamente en todos los continentes. La antigua mitología china posee también esos seres venidos de otro sitio que dan ese poder, esa sabiduría. Los aborígenes australianos también creían en unos superiores que les legaron buena parte de su conocimiento de lo que ellos denominan el mundo del sueño y de la magia. Es decir, estamos hablando de un fenómeno universal y desde luego fíjate que nuestros oyentes también se hacen eco de esto. La palabra Anunnaki seguramente ahora mismo está en las mentes de muchos. Cuando estábamos hablando en la redacción de esta noticia, yo que también soy muy fantasioso, claro, me preguntaba, como hacía hace un momento, ¿dónde fue esa cuarta especie desconocida? Y me vino una elucubración como puede venirle a cualquiera, no tiene ninguna base, ningún fundamento científico, pero llegué a pensar, ¿y si no existió nunca ese cuarto desconocido? ¿Y si era un fragmento de ADN creado en un laboratorio e insertado ahí? Nunca hubo una especie cuarta a la que perteneció ese ADN y por eso no se encontrará jamás. ¿Fantasía? Puede ser. O una contestación, por ejemplo, Flechillas, JS Flechillas, te dice tal vez no se hayan encontrado restos porque era una especie con una cultura propia diferente y en vez de enterrar, incineraban. Sí, pero se han encontrado muchos lugares de incineración en toda la historia. O sea, en nuestro propio país, algunos de los grandes restos de la historia son urnas cinerarias de los íberos, por ejemplo, con los restos. Esos restos no se marchan, no se evaporan. No esos restos que se tiren al agua. Pero casi todas las culturas se sedimentan bien. Siempre hay teorías diversas. ¿Tú te acuerdas de el hombre del cuello de pico de Göbekli Tepe, no? Uh-huh. Bueno, pues ese es uno de los primeros tótems de donde nace la agricultura. Ahí hay un salto. Yo os aconsejo que vayáis rápidamente a internet y veáis Gigante de Balikligol o Göbekli Tepe. Y es sorprendente el aspecto. Parece un ser que no tiene que ver. Algo ocurre en una franja del tiempo en el cual los dioses se presentan. Además, muchos quieren sacrificio o piden algo, pero a cambio los seres humanos han dado un salto increíble. Imaginaos, de vivir a la pura caza del día, las mujeres recolectando y los hombres cazando, con toda la incertidumbre que tiene esa vida, durante milenios practicada, de pronto en diferentes lugares del planeta, de momento el primero, este yacimiento en la Anatolia turca, Göbekli Tepe, resulta que
primero hay una especie de construcciones astronómicas. ¿Por qué? Mirando a determinadas estrellas. ¿Por qué? Y segundo, la gente de allí resulta que sabe cultivar. Claro, hoy nos parece muy sencillo, pero ¿a quién se le ocurrió cultivar? ¿Saber que eso iba a ocurrir? ¿Recoger el grano? ¿Conseguir almacenaje? Por lo tanto, la familia ya tenía diferentes perspectivas. Se empezaron a apiñar las casas y a convertirse en las primeras ciudades. Ahí surge quizá una de las primeras ciudades de la Tierra, Urfa. Hay un salto tremendo. Tendrá explicación, pero curiosamente ha habido grandes revoluciones muy concretas en diferentes épocas, como unos saltos extraordinarios. Hay quien ve, por cierto, en Internet hoy en día uno de esos saltos extraordinarios que será visto con otra perspectiva dentro de milenios. Pero ha habido diferentes momentos donde la humanidad pega un gran zambombazo. Para algunos han sido personas muy concretas, con mensajes muy concretos o con intervenciones muy concretas. Fascinante enigma, ¿no creéis? Terminamos con los mensajes. Cáncer Freire dice: seres instructores, ¿y por qué nos han abandonado? Somos un experimento fallido, quizás. Diego Cozar Lobo: yo creo en los extraterrestres, pero quien nos creó fue Dios, es mi creencia personal. Raúl H. dice: von Däniken fue el primero en proponer esto en Regreso a las Estrellas. Cuando lo leí con 13 años, flipé. Raúl Núñez decía: ¿y si esa cuarta especie es aquel eslabón perdido del que muchos hablan procedente de vida extraterrestre? Está demostrado que algunas cosas, como el aparato rotor del flagelo de los espermatozoides humanos, tienen un mecanismo que es imposible que haya sido producto de la evolución darwiniana, pues tiene décadas de elementos de los cuales, si falta uno solo, no funcionaría. Esa es la razón por la que no encontramos restos de la cuarta especie. A mí me ha gustado mucho, y me quedo con eso, la teoría de Santiago. Pura fantasía, repito, que quede claro. De momento. Pero es que la fantasía del hoy puede ser ciencia del mañana. Claro, pero es la misma pregunta que yo le hacía a Santi en la redacción. ¿Y quién creó en esa cápsula de la que tú hablas esa vida, ¿no? Ese gen. Pues mira. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos hizo este experimento? Bueno o malo, no se sabe. Como digo yo muchas veces, si uno quiere creer en extraterrestres, el mejor libro para leerse es la Biblia. Y el de cualquier cultura prácticamente fundacional, donde los dioses cobran forma casi antropomórfica y se presentan ante nosotros. Quedará mucho por resolver en esta historia tremenda de nuestros ancestros. Los maestros instructores aparecen en todas las culturas. ¿Por qué? Porque quizás sea, a nivel científico y racional, una forma de fantasear sobre lo que no se conoce, y uno se imagina unos dioses para rellenar unos huecos que no entiende muy bien. Pero ¿y si hay algo de verdad? Si realmente en determinadas épocas de la historia algo se presentó para enseñarnos, para dar ese salto que era fundamental para la vida de este planeta, ¿cómo nos observarían ahora? ¿Decepcionados? Seguramente, quizá. Hemos alcanzado grandes prodigios, como empezar a leer nuestro código, pero al mismo tiempo el mundo es un gran desastre, lleno de corrupción, de injusticia. ¿Y esos seres eran justos o injustos? Las historias nos cuentan que las tradiciones, por ejemplo, de los Dogon, esos hombres medio peces híbridos, que eran casi vampíricos, y están en todas las culturas. No hay cultura en la faz de la Tierra que no crea que una noche o un día se presentaron con un gran fulgor seres que no eran como ellos y que trajeron un conocimiento, a veces a cambio de auténtico horror. ¿Descubriremos algún día la historia? Bueno, nosotros lo que hemos querido en este tiempo, porque creemos que merece la pena, es trasladaros dos noticias de gran impacto científico y que tienen esas posibilidades fantasiosas. ¿Se cumplirá la profecía de la fantasía? A lo mejor dentro de siglos se escucha este programa y no precisamente para decir, bueno, qué fantasía, qué tontería, porque ha ocurrido con otras muchas personas. A lo mejor estos locos que especulaban son escuchados dentro de unos cuantos milenios diciendo, bueno, iban por el camino correcto. Ahora bien, ¿y quién creó a los instructores? Eso ya es otra cuestión mucho más lejana. Lo cierto y verdad, repito, es que teorías muy sólidas, mantenidas durante mucho tiempo, parece que hay, bueno, un resquebrajarse, una especie de constante pelea, y que no todo está tan claro. Y si esos neandertales honraban a la muerte, creían ya que ese paso era otra cosa, un viaje a otro mundo. ¿Por qué había flores? ¿Por qué había una reverencia? Bueno, pues quizá porque pensaban que había la posibilidad de que ese compañero muerto regresase. Las historias de fantasmas
las historias de aparecidos, las historias del miedo que nos provocan, son otras paralelas a las de los instructores. Están en todo el mundo. Nacen desde el inicio del tiempo. No solo que alguien vino de fuera, sino que alguien volvió del más allá, quizá para darnos una información.